Entonces, ¿por dónde empezamos? Sí, Juan Camilo, ¿qué dices? Ah, no, de hecho iba a decir que sí, como por dónde empezamos, es que yo nunca había, bueno, creo que más de uno aquí no ha conversado sobre cómo hacer unos estatutos o algo por el estilo, entonces no sé, no, ahí sí estoy más perdido y no sé por dónde arrancar. Yo creo que lo primero hemos ido avanzando porque tenemos el nombre, que eso es muy importante, pero lo primero que tenemos que decidir es, yo creo, qué tipo de organización queremos tener y de alguna manera como contemplar las responsabilidades que eso implica. Pues porque una vez que hagamos esto, pues nos toca seguir sosteniendo la caña, ¿no? Ahí está Matilde también. Estamos empezando, Matilde. Estábamos diciendo que por dónde empezamos con lo de los estatutos. Yo decía que ya vamos avanzado, tenemos avanzado el nombre, pero que también tenemos que empezar por decidir qué tipo de organización queremos tener. Digamos que una fundación existen fundaciones sin ánimo de lucro, existen, digamos, empresas también con ánimo de lucro. Y existen, yo creo que asociaciones es como lo más eh, práctico para nosotros, eh, porque se puede diseñar una asociación eh, que tenga la facultad de hacer algún tipo de transacciones con otros, con terceros. Eh, entonces, las fundaciones son las más socorridas para recibir donaciones, ¿no? Pero nosotros también podemos, eh, según como redactemos los estatutos, y tendríamos que pensar si vamos a necesitar de pronto de un abogado, de una persona más enterada de todos los intríngulis legales para que nos ayude a que la redacción quede bien, porque eso también puede ser. Pero tenemos que tomar una decisión de qué es lo que queremos hacer, porque es lo primero. La formalización tiene que ver con el objeto. Entonces, ¿para qué queremos hacer la legalización? Y qué tipo de organización queremos hacer, ¿no? Eh, y sobre todo como cuáles son la lista, que debe ser lo más amplia posible, la caracterización de la entidad tiene que ser amplia posible para que podamos movernos, ¿no? Para que podamos realizar diferentes acciones y que no quede una cosa muy rígida, que nos obligue siempre a hacer lo mismo, sino que haya la posibilidad de decir, bueno, ahora queremos hacer esto otro, entonces podamos de alguna manera cambiar de actividades, ¿no? Pero sí tenemos que encontrar el marco, digamos que tiene que tener ambas cosas, cierta flexibilidad y al mismo tiempo un marco muy bien estructurado de cuál es el espíritu de la entidad que queremos formar. Yo no sé si hasta ahí hay inquietudes o dudas y qué se les ha ocurrido. O sea, según también entiendo, entonces en lo que más nos convendría, sí, por términos también de cómo funciona, sería la asociación o la figura de la asociación, porque no sé incluso si esa contempla, por ejemplo, bueno, recibir donaciones que habrá que ver cómo también cómo aparecen especificadas, pero sí podría ser esa, ¿no? Como ser una asociación, justamente. Ahora tenemos que especificar si es con o sin ánimo de lucro.
no quiere decir que no podamos mover dineros. Es decir, de alguna manera la figura de la asociación permite que uno, por ejemplo, haga eventos y cobre por ellos, por ejemplo, para sostener todo lo que es la logística y lo que se necesite para el evento, se puede perfectamente tener la posibilidad de hacer un evento, cobrar por ellos, y uno lleva eso sí una contabilidad bien llevada, no solamente un comité o un tesorero simple, sino que la tesorería tiene que ser seria, una contabilidad bien llevada que muestre cómo se mueven los dineros y que no nos estamos quedando con una cantidad de plata, por ejemplo, ¿no? Pero sí permite tener de alguna manera una actividades económicas, claro que sí, porque si no quedamos totalmente inmovilizados. Por ejemplo, en mi asociación de Francia, tienen una librería, por ejemplo. Abrieron una librería y entonces las personas que están ahí publican ahí, los libros se venden al mundo entero, ¿cierto? Entonces, son ejemplos de eso y es una asociación. Por supuesto, toca consultar la especificidad de la legislación colombiana, pero en general, como que hay unas generalidades de lo que es una asociación, de lo que es una fundación, de lo que son, digamos que las entidades con ánimo de lucro o de emprendimiento empresarial, que yo creo que es lo que no nos convendría porque hay que pagar industria de comercio, hay que estar permanentemente en ese asunto, pues eso no es nuestro asunto tampoco meternos en el mundo del mercado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que nos dé un poco de libertad para hacer distintas cosas. Por ejemplo, para hacer algún tipo de contratación, ¿no? Que de pronto, digamos, a nombre de la asociación, la personería jurídica, porque ya seríamos una persona jurídica, permite que, por ejemplo, se firme un acuerdo para que se preste un servicio, qué sé yo, en una institución educativa, por ejemplo, ¿cierto? Se dice que se hiciera en alguna vez un contrato, eso permite, ¿no? La asociación permite que sea así. Entonces, pero toca mirar la letra menuda. Yo creo que esto es de varias fases. Primero que todo hay que darle un bosquejo a la generalidad y poder de alguna manera después con algo más o menos definido de la generalidad de qué queremos y qué objeto es, como poder de alguna manera ponernos a mirar la letra menuda de la ley, cómo es eso y hacer la consulta mucho más precisa y si es necesario, pues consultar con un abogado, claro. Sí, que tal vez otra de las figuras que no, digamos, no nos funcionaría, o bueno, no sé hasta qué punto, digamos, también lo pondría en discusión, tiene que ver con la de grupo de investigación, ¿no? O sea, por el tema de quién avala, eh, sí, como nuestro quehacer. Justamente por lo que decías ahorita de ciertas vinculaciones con universidades, instituciones educativas, entre otras cosas, que incluso eventualmente habrá que revisar si esas dos cosas son incompatibles o bueno, como esos detalles que a la larga puedan traernos otros tropiezos con eso, ¿no? Yo estuve leyendo en la Cámara de Comercio como las figuras que uno puede inscribir y bueno, sociedades limitadas, empresas, emprendimientos, todo eso es lo que tú decías. Y yo vi como que las tres que más podrían como acercarse tal vez al quehacer o que nos funcionarían en términos legales, justamente era asociación, fundación y la otra era ONG. Pero bueno, hay la posibilidad de inscribirlas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. La verdad eso no lo entendí muy bien. ¿Cómo funciona el asunto de
O sea, ¿cuál es la diferencia cuando uno inscribe ante la Cámara de Comercio con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro? Yo creo que, por ejemplo, esa sería una de las cosas que nos tocaría revisar. Pues es que con ánimo de lucro implica que uno va a hacer un capital y Ujú. que lo va a multiplicar, ¿no? Una cosa es tener una entidad sin ánimo de lucro que uno hace una transacción comercial o un evento o una contratación y simplemente se sostiene, gana el dinero para sostener esas actividades. Eso es sin ánimo de Ya, lucro. Pero si uno quiere tener una empresa con ánimo de lucro, uno va a atesorar un capital que va a reinvertir ya. y que va a de alguna manera multiplicar y a invertir en otras cosas y a crecer. Pero digamos que no, la entidad sin ánimo de lucro no quiere decir que no puede manejar Ya. dinero. Tiene la posibilidad de manejar dinero, pero sostener sus actividades y ya, ¿cierto? Ahora, la fundación tiene, creo que hay dos tipos de fundaciones, y de alguna manera tienen ese, sobre todo la posibilidad de recibir donaciones y también la fundación tiene la condición de que se empiece con un capital. Hay que poner un capital de base inicial, ¿no? Ese tipo de cosas, el hecho de que va a haber dineros en juego, y además fíjense que la idea de la formalización salió para manejar dinero. Nosotros tenemos que pensarlo bien, no para espantarnos ni nada de esas cosas, pero sí es muy bueno que tengamos en cuenta que los seres humanos siempre nos complicamos la vida con el dinero. Entonces, por eso hay que aclarar en los estatutos muy bien cómo se manejará el dinero, para qué se destinarán, ¿no? Por lo menos decirlo generalmente, ¿no? Este tipo de actividades generales, no precisar y comprometernos con algo demasiado rígido, pero sí decir más o menos, hacer unos acuerdos iniciales y sobre todo acordar muy bien la disolución. Yo recuerdo una experiencia que tuve de las múltiples que he tenido con el psicoanálisis, tal vez la primera, cuando empezó aquí, que además no quería yo ni pertenecer mucho a esa asociación, pero al fin me metí porque no había más donde meter la cabeza, y era la Fundación del Campo Freudiano en Colombia. Y estuve un tiempo y después a buena hora me salí, porque después cuando disolvieron eso, esto fue un drama, una tragedia impresionante. ¿Por qué? Pues porque tenían bienes, tenían biblioteca, tenían, bueno, una cantidad de cosas y no sabían qué hacer con eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muy bien eso. Ahora, también tuve una experiencia, pero esa sí no fue traumática, de ese tipo, porque yo entré a la asociación en la que estoy ahora en Francia, antes se llamaba de otro modo, se llamaba Fundación Jacques Lacan, Asociación Psicoanalítica Jacques Lacan se llamaba. Y por cosas que tocó escindir la asociación, pues tocó terminar la una y empezar la otra, que se llama La Apuesta de Lacan. Y digamos, también quedaron bienes. Ahí yo salí beneficiada, les cuento de una vez, porque me escribieron, me dijeron, oye, ¿quieres unos libros de los que nos quedaron? Y yo dije, claro, claro que los quiero, y me los mandaron. No solamente me regalaron los libros, sino pagaron el correo. Llegaron aquí gratis, ¿no? Algunos que, dice uno, no, me encarta un poco, pero no importa. Digamos que lo que cuento es para tener en cuenta que muchas veces pues que esa es una de las cosas que uno aprende muy bien con el psicoanálisis, pero antes del psicoanálisis la gente, por lo menos aquí, no lo sabe hacer, y es que hay que perder cosas, ¿no?
hay que perder y hay que regalar y saber que esta cosita se perdió, ya, listo, no pasa nada. De alguna manera es un pago que uno hace por haber hecho las cosas, ¿no? Por haber construido algo, por haber creído en algo y haber creado algo, pues hay que pagar no solamente la cuota que le toca pagar, sino también después cuando se disuelve decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues alguna cosa se tiene que hacer. Entonces, no es solamente la alegría de empezar algo, sino también la sensatez de pensar cómo se va a terminar. Alguna vez hacían cantidades de elaboraciones muy interesantes los psicoanalistas sobre esto, porque desde Freud sabemos que lo mismo que en psicoanálisis, una cura empieza y termina como pasa en el ajedrez, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene un pool significante, un cuerpo significante, diríamos más claramente. Lo mismo que el ajedrez tiene, pues, 64 casillas y yo no sé cuántas fichas y todas las combinaciones que se puede tener, pues dan un número astronómico, pero es limitado, ¿no? No es infinito, no es infinito el número de posibilidades que hay, ¿no? Y lo mismo pasa con un psicoanálisis. De alguna manera hay algo que hace finito el análisis, por eso tiene que terminar, por eso los psicoanálisis no son eternos. Y entonces, de alguna manera, como empieza la partida de ajedrez, más o menos así termina, ¿no? Digamos, hay una correlación entre la forma de empezar una partida y terminarla. Lo mismo pasa en el psicoanálisis y lo mismo tendría que, de alguna manera, pasa con las asociaciones, las agremiaciones. Por eso, de alguna manera, también es tan importante que uno, si va a empezar algo, lo piense bien y piense bien la salida, ¿no? Que uno se pueda salir, que no se meta uno en una cárcel, sino que nos metamos en algo de lo cual podamos salir también, pues, airosos, ¿no? Más o menos bien. ¿Puedo hablar? Bueno, buenas noches a todos y todas, a todo Juan Camilo y a todas. Yo les quería, pues bueno, primero como comentar que pues me tranquiliza escucharte allá porque, pues bueno, una de las cosas que yo siempre dudo, digo, bueno, yo por acá y ellos allá y todo, emprender como una cuestión ya que implica una formalización, obviamente que como que me genera preguntas, ¿no? Como, bueno, qué viabilidad tiene uno en la distancia. Cuando te escucho y bueno, tú cuentas que también haces parte, y bueno, y recuerdo que haces parte de una organización bueno, está en otro país, bueno, entonces digo, bueno, se puede. Sí, me parece que como tú señalas, es como que es bueno volver a la pregunta de para qué, ¿no? O sea, con qué propósito uno se junta. Yo en lo personal no tengo experiencia en emprender un proceso así colectivo de formalización de una organización, o sea, emprender un proceso organizativo porque como sea, eso implica organizarse, implica tener en cuenta como distintas responsabilidades y lugares y pues por un lado yo siento que me gustaría tener esa experiencia que no he tenido y bueno, por eso estoy acá, ¿no? Y bueno, también como que siento que es un momento en donde estoy ustedes ya saben, con lo de la tesis y lejos, pero pues en lo que pueda colaborar, pues también me gustaría pues hacerlo. Creo que sí es importante pensar en
también como en la figura que más se nos ajuste. Yo la verdad no alcancé a leer la información que tú habías enviado por mail. Bueno, que creo que sería también como que habría que empezar por revisar ese material. Y sí creo que obvio que o sea, como formalizar las cosas también contribuye a asumir un mayor compromiso y asumir un rol más formal en el grupo. Pues bueno, lo que nos une es el psicoanálisis y creo que, pues bueno, pensar en eso a mí me motiva, ¿no? Más allá de que esté en la distancia. Pero bueno, sí, o sea, en lo particular creo que sí habría que como analizar bien las distintas modalidades de asociación o fundación y como ver luego, o sea, luego de que definamos para qué queremos esta formalización, pues elegir, ¿no? Como cuál sería la que más se adapta a esas expectativas y considerando también que después, bueno, o sea, ver de qué manera también, bajo qué figura es más sencillo el manejo de los recursos, la disolución y eso que pues, la verdad yo no tampoco tengo claro eso, así que pues bueno, será como cuestión de que nos podamos enterar colectivamente y analizar qué sería lo que más conviene, ¿no? A mí en principio me parece como pues posibilitador que desde este proceso también se empiecen a generar actividades hacia afuera con ustedes que están allá en colegios, o sea, siempre hay cosas que bajo esa figura se facilitan, ¿no? Y que otorga también cierta seriedad y contribuye a que del otro lado se tome en serio lo que hay para ofrecer. Y creo que en esa medida también es importante pues dar ese paso, ¿no? Que justamente estamos hablando pues de un montón de cosas en el grupo de la importancia de apostar a los procesos colectivos. Bueno, pues esto es como una manera de pasar del discurso a la acción. Entonces me parece que bueno, que es importante intentarlo. Hay otra cosa que quería decir sobre el asunto de una asociación. Nosotros hemos estado sorteando eso así como sin saber mucho. Alguna vez empezamos a leer la proposición de Lacan del 9 de octubre justamente para saber un poco mejor qué es lo que estamos haciendo. Pues porque digamos que es más espinoso, yo creo, el problema, digamos que la formalización, la legalización, yo creo que es lo de menos, eso pacifica, porque así pasa con los matrimonios, si el matrimonio es civil y después se aburrió la gente se divorcia y se acabó el problema, ¿no? Pero lo complicado es la parte emocional, que no es la parte legal, ¿cierto? Esa es la parte complicada. Y en las asociaciones psicoanalíticas, que no somos para nada la excepción, pasa lo mismo y hay que tener, pero tenemos la advertencia, ¿no? Pasa lo mismo que en los colectivos de cualquier tipo, que puede haber malestares y cosas calladas y bueno, de todo, ¿no? Puede haber lo que sea, uno que va a saber qué es lo que se puede presentar. Entonces, digamos que yo pienso que la cuestión legal pacifica por un lado y por el otro lado posibilita, pero también compromete, como decía Matilde, ¿no? Entonces, digamos, es algo que cada uno tiene que pensar y no por el hecho de que estamos ya reuniéndonos, tenemos que estar todos de acuerdo, tenemos que también poner nuestras dudas y nuestras inquietudes explícitas de presente, ponerlas ante los demás para que podamos saber si estamos en condiciones de dar este paso, ¿no? Y es algo que de todas maneras vale la pena pensar
como calmadamente, sí. Sí, Juan Camilo. Y yo pensaba en que de pronto lo que nos puede tener aquí conversando sobre cómo formalizarnos también tiene que ver con el mismo manejo de nuestros recursos, también como poniéndolo en el sentido de nuestro tiempo, de los esfuerzos, y como poder darle, sí, como, no otra dirección, pero sí como otro empuje a lo que estamos realizando. Entonces siento que eso, digamos lo que decías ahorita, era como, claro, poder saber en qué vamos a disponer el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con lo de la página, o sea, siento que en estos meses han venido surgiendo varios asuntos relativos a tenemos que pagar tal cosa, habríamos que consignar tal cosa, tendríamos que financiar esta propuesta, tendríamos que hacer lo otro. Y justamente siento que la idea es poder acordar una manera en la que podamos hacer uso de nuestros recursos, no solo como financieros, sino de otros asuntos, y podamos de alguna manera como estar más comprometidos con lo que estamos haciendo. O sea, también lo siento como en esa dirección, ¿no? De tomarnos aún más en serio que hemos venido, sin el nombre de asociación, pero sí hemos venido haciendo otras cosas, eh, sí, como que podrían tener o sea, porque se podrían hacer bajo ese nombre, ¿sí? O sea, es como darle otro impulso desde adentro, desde adentro del grupo mismo y ver también cómo nos podemos organizar también de cara a, si bien nuevos ingresos de miembros a nuestras conversaciones y demás, que también siento que eso era parte de los estatutos, ¿no? Como cómo hay o cómo se establece, sí, como ese ingreso y eventualmente como una salida o en su momento la disolución. Sí, siento que eso, digamos, como que también estaría como alrededor de esta conversación sobre los estatutos. Bueno, pues yo creo que lo primordial sería pues lo que tú dices ahí es plantearnos un objetivo en hacia dónde vamos, cuál es, si formamos una asociación, para qué, hacia qué, hacia dónde queremos llegar. Y lo otro pues ya no creo que nos tocaría ponernos a leer muy juiciosos de en qué términos es una asociación, ¿no? Porque yo he leído algo pero muy por encima y yo en los términos, estos temas tan legales y eso no me considero tan buena para leer incluso el tema y asesorarnos muy bien para cuando vayamos a hacer todos los registros, porque se los digo por experiencia, alguna vez me tuve que registrar en el RUT y cuando terminé fue pagando impuestos bimensuales. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que, porque nos, pues allá me pasó y nos puede pasar de que tenemos que asesorarnos muy bien hacia dónde vamos, incluso y cómo tenemos que registrarnos adecuadamente si no queremos que esto nos termine jugando en contra, ¿no? Para llenar ese formulario que mandé por el correo, tenemos necesariamente, por ejemplo, en los estatutos, lo primero que te van a preguntar es esto que tú estás señalando, ¿no? El objeto. Y en los términos más pragmáticos, lo que primero se pregunta es, ¿ustedes qué van a hacer? No solamente qué tipo de institución, sino es esa asociación a qué actividades, qué acciones va a desempeñar en la sociedad. Y toca justamente redactar lo más amplio posible, decir muchas cosas que todavía seguramente no estamos pensando hacer, pero que podríamos hacer en algún futuro, ¿cierto? Y al mismo tiempo precisar qué, cómo, ¿no? Digamos que la llenada del formulario no es tanto tan legal, pero hay que hacer el primer ejercicio porque es muy pragmático y tiene que ser exhaustivo, ¿no? Ustedes van a hacer que esto y esto y esto y esto y esto.
y te van a preguntar cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer. Es decir, de alguna manera como que de pronto esta reunión es para invitarlos a leer y a entrar a la Cámara de Comercio porque toca, va a tocar. Si queremos hacer algo formal, va a tocar entrar ahí y de alguna manera leer mucho porque no podemos estar asociados sin que cada uno esté absolutamente informado de qué es lo que va a hacer con nosotros, ¿cierto? Y que tenga la posibilidad además cada uno de nosotros no solamente de formalizar algo, sino de, ojalá, que esa es la idea también, sobre todo en una asociación analítica tendría que ser así, que cada uno participe en los estatutos para inscribir actividades en donde se sienta representado en su deseo, en sus intenciones, en sus posibilidades y en sus aspiraciones. Entonces, es muy importante que todos estemos muy enterados, así es de que si no nos gusta, al que no quiere caldo se le hace. Sí, aunque entre otras cosas, no sé, digamos, si vaya siendo también del acuerdo de todos nosotros que, digamos, uno de los fines también es poder como tener un grupo ahí sí autosostenible, o sea, que tengamos al menos con qué pagarnos sí, como los tintos diríamos, no, pero sí como el tema de poder tener los recursos también para hacer las impresiones de los anuarios, que me acuerdo como el, el tema que tuvimos que hacer para recaudar, luego enviar, incluso Lady estaba encargada de recibir los anuarios, todos esos asuntos son, son cruciales, pero bueno, ahí como que sí pensaba como en esos acuerdos o de algunas claridades que pudiéramos tener por ahora. Ahora, yo sí quisiera oír a cada uno, porque yo preferiría incluso si cada uno no está, digamos, preparado para dar el paso, preferiría que empezáramos a pensar de otra forma también, ¿no? Pues porque nada nos obliga tampoco. Hay que pensar que esto es una cosa que tiene que ser porque uno está decidido y quiere, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues tenemos la propuesta, por ejemplo, de Lady reciente de comprar el amplificador de sonido. Vale más o menos $1.000.000, entonces lo podemos costear entre todos. ¿Qué dice Karen? Bueno, yo sí me pensé, pues digamos que tampoco tengo para nada de experiencia ni acercamiento en las asociaciones y organizaciones, ni tengo idea qué puede implicar. Pues sí pensé como lo primero es informarme y pensé que, digamos, ya que tenemos como hemos visto la necesidad de sí, recolectar algunos fondos, y que habíamos pensado como que en la cuenta de tal persona, pero no, pero tal cosa. En sí, bueno, para los que estamos presentes, pues dar por el momento, mientras nos pensamos bien el tema, la cuota física, ¿sí? Como en la próxima reunión, o bueno, lo acordaremos, si serán, no sé, lo primero, 10.000 pesos, poderlos dar físicos, ¿sí? O sea, de físico, no, de contado, no virtual, y reunirlos y que alguien los tenga. Pues mientras tanto, pues eso fue como lo que pensé, porque pues de que estar en la asociación diría sí, aunque no sé qué implique, pero pues habría que
en mi caso, indagar más sobre, sí, todo lo que implica estar en la asociación y los costes económicos también, que pues decía Andrea, pues de prever de pronto que, pues que no estemos en algo que no, que nos va a implicar mayor gasto que de pronto no va a ser ni para la organización, sino para un tercero. Eso lo pensé. A mí lo que dice Karen, pues me parece interesante, digamos, lo que dice Saida, de esto de que cada uno se lea, ¿no? De que cada uno coja e investigue porque, pues yo no sé si es una maña latina o colombiana o qué, pero uno está acostumbrado a que los demás hagan, ¿no? A que los demás lean, a que alguien más se encargue, ¿sí? A que alguien más le diga a uno, no, mira, eso es así. Pero pues, no, o sea, bueno, yo no sé si sea acá o si más bien debemos acudirnos a esa maña de que eso no puede ser así, de que uno no puede entrar a ciegas a las cosas, ¿sí? Lo digo por lo que dices tú, Karen, ¿sí? O sea, uno antes de someterse a algo debe saber a qué se está sometiendo, ¿sí? Porque o si no después la factura es muy, muy cara, ¿sí? En todos los términos. Entonces, antes de pensarnos en dar cualquier cosa, hay que pensarnos cómo la vamos a recibir. No sé si me hago entender. Digamos, esto lo digo también como una pequeña rendición de cuentas del comité de comunicación que nos pasó con Daniela, que Daniela creó la página del Facebook y después caímos en cuenta que el Facebook estaba vinculado al Facebook de ella, ¿sí? Entonces yo le dije, no, para eso está el correo de suplemento, ¿sí? O sea, de pronto suena feo, tal vez sí, pero yo le dije, si en algún momento te vas o me voy o quien sea o cambiamos de comité, que ha pasado, yo antes de comité de comunicaciones era Juan Camilo, la idea es que eso, o sea, no sé cómo decirlo, pero la idea es que la cosa quede desprendida del nombre de cualquiera para que sea la cosa propia, ¿sí me hago entender? Como así va a pasar con la asociación, como pasa con la página de Facebook y como pasa con la página web, que la página web es sola por sí misma, de suplemento, y el Facebook también, y el canal de YouTube, todas esas cosas deben sostenerse por sí mismas como asociación y no estar vinculados a una persona. Por eso es que nos estamos pensando este asunto, ¿sí? Pero pues por eso es que hay que leer y hay que pensarnos la cosa porque toca mirar bajo qué términos estamos dispuestos y qué cosas nos tocaría asumir si asumimos. Entonces por eso es que, pues digo yo, ¿no? También Roma no se construyó en un día, ¿no? De esta primera reunión puede que solo salgan decisiones, ¿sí? Puede que solo salgan, por ejemplo, bueno, quedamos para leer tal capítulo de la Cámara de Comercio de la página tal, ¿sí? Y seguir construyendo sobre eso, ¿sí? Porque, bueno, y también del afán no queda sino el cansancio, ¿no? Entonces, toca esperar. Esto yo lo considero como un capítulo, tómenlo así, del trabajo de elaboración psicoanalítica. Pues porque ahí empezamos a entender un poco mejor lo que nos dice Lebrun, ¿no? Porque todo el mundo hemos leído a Lebrun y dice, ay, qué bien, qué fácil, el texto de la perversión ordinaria. Pero cuando uno va a ver efectivamente las capas de la cebolla, existen esas capas. Digamos que pasar de la lógica del sujeto individual a la lógica colectiva, si bien es cierto, hay algunos elementos de tránsito, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, y de hecho, uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que la lógica colectiva nadie quiere meterse a eso, sino yo solito, entonces, y justamente eso inmoviliza. El yo solito paraliza a la gente cuando no hay proyecto colectivo. El proyecto colectivo exige un trabajo, un ponerse de acuerdo, un estudiar, un discutir, un analizar, todo ese tipo de cosas y dar una identidad al proyecto colectivo, pero permite como dar más pasos. Y la otra lógica, digamos, es muy comodona, pero al mismo tiempo inmoviliza. La gente queda pues ahí como un poquito paralizada porque pues no hay
posibilidades de avanzar con ciertas cosas. Justamente es lo que analizábamos la vez anterior en la antepasada, en el encuentro presencial, que seguramente necesitábamos un IT, necesitábamos una identidad particular del grupo, es decir, darle vida, y es que en cierta forma esto es como un nacimiento, por eso es como un parto, ¿no? Es darle vida al hecho de que nosotros tenemos un lazo, un vínculo, que no ha nacido todavía el niño, está por nacer, si acaso es que nace, no sabemos, ¿cierto? Entonces, eso es difícil. Y por supuesto que lo que dice Lady tiene mucha razón. Aquí en Colombia, por lo menos, no me atrevería a decir en toda Latinoamérica, pero bueno, yo creo que hay países así, junto a nosotros. La informalidad es máxima. Y todo el mundo está tranquilísimo diciendo, el Estado y el gobierno, eso es allá, esa gente, ¿no? Nadie se pone a pensar que el Estado está constituido por tres cosas: por la población, el territorio y la soberanía. El Estado no es el gobierno, somos nosotros. Entonces, uno dice, qué absurdo, ¿no? La gente diciendo, eso es allá. ¿Cuál es eso es allá? Eso es nosotros, que no hacemos las cosas, ¿no? No tenemos un Estado fuerte porque nosotros no metemos la mano. Y para meter la mano hay que untársela, es decir, hay que tener toda la posibilidad de trabajar y de alguna manera meter el hombro y todo eso. Efectivamente yo soy pesimista en una parte y optimista en otra, y cuando digo que efectivamente si no estamos listos pues no lo hagamos, es porque efectivamente sé que es preferible que hablemos con la verdad de cada uno y no que de alguna manera digamos, sí, mejor que otros hagan lo que yo no quiero hacer, y después estemos de alguna manera metidos en un problema con mucho malestar. Es preferible que cada uno diga, bueno, no estoy en eso, no quiero hacerlo, lo que sea, ¿no? Pero vale la pena pensar que justamente la formalización es un paso importante, difícil, pero es un paso, ¿no? Que de alguna manera avanza. Hay otros países en donde la formalización no tiene problema, y entonces nosotros lo que hacemos es envidiar esos países, es decir, mejor yo me voy allá, a ese país, a vivir allá para ser el marginal de ese país. No, pues esto es terrible, ¿no? Pues porque así es. Los colombianos se van y algunos se logran integrar, pero la mayoría se quedan de marginales. Es terrible. No podemos ser una población marginal toda la vida. Bueno, buenas noches para todos. Pues yo al respecto, pues también soy como un poquito pesimista, ya en una parte, ¿no? Y más ahora, digamos, como de manera personal, no sabría si podría como comprometerme con algo así, como con ponerle todo el empeño a la cuestión, porque bueno, no sé, de pronto para los que no saben, pues yo me presenté en el escalafón docente y yo me presenté en La Guajira, entonces pues es una región bastante lejos, ¿no? Y pues estoy en proceso de selección y eso, y no se sabe aún cuándo se dé como el nombramiento ni nada de eso, pero pues lo más probable es que yo me vaya para allá, entonces también esa cuestión pues me cuestiona mucho, ¿no? Digamos, y más cuando estamos hablando de esto que requiere mucho más compromiso, mucho más poder estar ahí. Aquí pues hay Matilde, Lady están a distancia, entonces no sé, digamos, a distancia también como
pues cómo podría aportar también ahí. Entonces, digamos que personalmente yo tengo como que esperar también un poco a ver pues dónde voy a estar, en qué momento, o sea, también hasta a nivel personal estoy un poco confundida, la verdad. Entonces, como que decir, y más también porque es un tema que sí requiere, o sea, yo pues tengo la disposición de leer y estudiar el tema y saber qué toca hacer y eso, pero ya digamos que, como ya lo han mencionado ustedes, es un proceso, son varias etapas, son varias cosas que uno tiene que estar bien comprometido. Entonces no sé hasta dónde esté como mi alcance, digamos, y más por lo que les digo que ahora no tengo ni, es como una incertidumbre, tengo como incertidumbre en varios aspectos, entonces no sabría aún como para yo decir, no, sí, de una me lanzo porque sí sé que sí sería algo, y siempre me ha llamado la atención eso, o sea, como que el hecho de que más adelante pudiéramos tener realmente algo formalizado, incluso incluir otras instituciones, estar como en esa cuestión, pero ahora en este momento de mi vida no sabría si es el momento. Bueno, y en cuanto al Facebook, sí leí, me dijo eso y pues ya abrí la cuenta desde el correo del suplemento y ya aparece, pues tocó crearla es como si fuera una persona, porque la cuestión con la página, para que aparezca como de página, tiene que estar vinculada a una cuenta personal, pero pues yo la creé con el correo, entonces ya aparece como si fuera una persona, digamos. Y ya ustedes, yo les comparto la contraseña en el correo, en el grupo, pero ya si la quieren buscar, ahí aparece, lo buscan como una persona, suplemento Freud Lacan, y yo borré la página, pero aún sigue apareciendo, veo que sigue apareciendo cuando uno busca suplemento Freud Lacan, veo que sigue apareciendo, pero ya si ustedes le dan personas, ese es el que toca agregar, el que dice personas. No la página porque esa fue la que borré, que estaba vinculada a mi cuenta. No, Dani, pero la página ya está roto el enlace, no deja entrar a la página. Ya solo aparece la persona. Bueno, entonces va a ver si apareces como el link del perfil para enviárselo y la contraseña de Facebook. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Yo Sí, quería... yo quería rescatar. Ay, qué pena, Lady. Es que quería rescatar algo que habías dicho antes. Me parece que no hay que dejarlo escapar. Y es justamente como todos sostenemos la cosa, ¿no? Que no es, muy a propósito de lo que está diciendo ahorita Daniela, que no es la cosa como de cada uno, sino que de alguna manera es algo o sea, que justamente es de todos, ¿no? Que hemos venido, algo que hemos venido trabajando. Yo siento o sea, que entre otras cosas, esa formalización, eso que estamos como pensando, o sea, como en ese paso que pensamos dar, pues justamente va allí, que me parece supremamente valioso y que justamente si lo pone en un lugar como em, sí, como de tercería, o lo pone en otro lugar, justamente es lo que estamos de alguna manera señalando. Creo que ahorita, creo que eras tú, Andrea, que decía como que no quedara, o sea, que el beneficiario fuera por allá un tercero, que digamos que justamente ojalá fuera un tercero, que fuera algo que nos compete y nos está enlazando acá a todos, ¿no? Eso es tal vez como lo valioso, lo que quería, bueno, señalar antes de lo que dijo Ley. Gracias. No, yo solo iba a decir una bobada, la verdad, que quería rescatar sobre lo que dice ahí de la informalidad a la que estamos como acostumbrados en Colombia y que nos vamos para los países donde sí hay formalidad. Y pensaba, por ejemplo, acá, que bueno, yo me quejo mucho a veces de acá, pero lo que sucede acá a propósito de la formalidad es eso, ¿no? Y es que, digamos, todo mundo paga taxes, ¿sí? Que son como los impuestos.
Entonces, para uno pagar taxes, uno tiene que tener una cosa que se llama el Social Security, no sé qué, que es un número como identidad que lo pone acá en el país a uno. Y aún las personas que son ilegales, aunque no pueden acceder a un Social Security, pueden pagar taxes a través de una cosa que se llama el ITIN number, ¿sí? Entonces, la formalidad está dada, ¿sí? Es como lo que quiero decir. Pero le toca a uno, pues, buscársela también, ¿no? A veces le toca trabajársela, ¿no? Listo, soy ilegal, tal, no sé qué, pero como para no ser tan ilegal, pago los taxes. Entonces me hago al ITIN number, ¿no? Que hay gente que lo hace, hay gente que no. Pero pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces, lo digo para que también quede pensando en nuestro asunto a propósito de la formalidad y de cómo pensarnos también el asunto, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa pulga, como dice Aida, en la oreja. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, estoy escuchándolos hablar y sí estuve como revisando un poquito sobre el tema de la asociación y revisando pues los documentos que había enviado Aida de la Cámara de Comercio, bueno, de la investigación que ella hizo. Y sí hay apartados, sí hay cosas como que dice uno, uy, este nombre me asusta, o sea, como ok, el tema del representante legal, el tema del RUD, el tema de, digamos que son cosas como ya muy, no sé, como ya que muestran que efectivamente son requisitos para la formalidad de la cosa. Y entonces como por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento, digamos que sí me quedo pensando como en cosas de, uy, habría que de verdad, estudiar mucho el tema para saber qué es lo que, en qué nos vamos a meter, ¿no? Eso por un lado, pero bueno, eso pues va a tomar tiempo, hay que revisar cosas, hay que estudiar, hay que asesorarse, en fin, bueno, lo que sea necesario para poder entender en qué nos estamos metiendo, pero también quería señalar que en el momento en el que se propuso esta idea o que se planteó la posibilidad de una asociación, pues también se contemplaron como aspectos esenciales de lo que sería una asociación y que serían muy positivos para toda la organización, en términos de tiempo, en términos de dinero, sí, y que pues tampoco podemos dejar de lado como en la discusión, a lo que voy es como hay que valorar como todo. Yo podría decir que sí me da un poquito de cosa, porque pues la formalidad siempre tiene como este tinte de compromiso mayor, ¿no? De compromiso mayor hacia los demás y hacia hacia toda una organización. Pero creo que es importante pues evaluar las posibilidades, todas las posibilidades y todo lo bueno que nos traería a todos, pues en realidad formalizarnos, no, no sé, digamos que bien lo decía Aida, cada uno tiene que pensarse pues con respecto a esta decisión que se va a tomar, que se va a tomar, pero pues no sé, mi punto de vista es ese. No he podido averiguar mucho, apenas sí he analizado algunos documentos, muchas generalidades que he encontrado sobre las ventajas de estar asociados. Y pues me ha parecido como interesante también ver ese aspecto, pero pues bueno, cada uno tendría que ver si está de acuerdo o no. Yo diría que sigamos adelante, digamos que lo que he visto me parece que va en sintonía con todo lo que se ha hablado en términos de lo económico, de poder gestionar cosas, abrirle paso de pronto a otras personas, no sé, visibilizar todo nuestro trabajo de una manera más organizada. Bueno, no sé.
Bueno, pues no sé qué piensen todos, pero yo también digo como que todos estamos como muy verdes, ¿no? Como muy biches en el tema de qué es, ¿no? De qué es la asociación, de cómo funciona. Y antes de saber, yo creo, ¿no? Si sí o si no queremos o podemos o lo que sea, pues habría que saber qué es primero, ¿no? Entonces, yo diría que habría que darnos a la tarea de leer, ¿no? De entrar a la Cámara de Comercio, buscar, mirar y pues no sé si de pronto toca hacer otra reunión extraordinaria para discutir como lo que cada uno encontró y ver si se compete con lo que queremos o no, pues que toca hacerlo, ¿no? Que es como el siguiente paso, diría yo, no, no sé qué piensen ustedes. Hay otra cosa que me preocupa y yo no tengo como claramente un aporte muy nítido al respecto, porque de todas maneras lo que tiene que ver con los grupos siempre es una cosa que le rompe a uno la cabeza. Y es que de alguna forma una asociación analítica, además de las cosas legales, tendría que plantearse darse ese carácter. Recuerdo muy bien una cosa que dice un colega que se llama Merillán sobre una de las personas mayores que hay en la asociación donde yo estoy, que me parece una frase muy corta y privilegiada para entender un poco, porque hay que tener unas preguntas abiertas, así como el psicoanálisis se sostiene en las preguntas que es un analista, que es un psicoanálisis, que toca volvérselo a hacer cada vez. En una asociación que hay como una relación política, también habría que preguntarse cómo hacer para poner el psicoanálisis a la cabeza de la organización. Eso es lo que decía Medellín sobre poner el psicoanálisis a la cabeza de la política, poner el psicoanálisis a organizarnos. ¿Y qué entiendo yo por eso? Apenas puedo decirles lo que yo entiendo por eso. Que el trabajo en psicoanálisis no se puede entender sino uno por uno. Una de las cosas que es el coco del psicoanálisis, digamos, para en lo que tiene que relacionarse con los grupos, es volverse una iglesia, o volverse una empresa, o volverse alguna de estas cosas como las que la IPA. La IPA se volvió como una iglesia, ¿no? Entonces, con unos preceptos que la inauguró Freud, por muy Freud que la haya inaugurado, pues la Asociación Internacional de Psicoanálisis realmente se volvió como una sociedad de una élite, y eso es muy complicado. El otro espejo que tenemos aquí cercano es el asunto de la preocupación de lo que ha pasado también con la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional. También es algo que es un espejo como preocupante, porque empezó muy bien además, ¿no? Empezó citando a todos los interesados y terminó siendo también algo muy estrecho y por supuesto una cosa muy estrecha con unas asignaciones a dedo de lo que es un analista. Entonces también eso es aterrador un poco, ¿no? Que es de alguna manera como una fratria, como una hermandad en donde el pacto es no señalar cosas problemáticas del psicoanálisis, sino tratarse todos muy bien y nunca decirse nada de los problemas que hay como colectivo. Entonces, de alguna manera, hay muchas formas en que un colectivo puede degradarse, ¿no? De todas formas, los colectivos son imposibles. En algún sentido, lo que nos une siempre cuando estamos reunidos es un síntoma.
que es el síntoma que es lo que menos sabemos de nosotros mismos. Pero todo colectivo está reunido por algún síntoma que hay ahí, ¿no? Nosotros también tenemos que tener el nuestro, por supuesto. Pero digamos que cómo hacer para no solamente la formalización, sino cómo hacer, eso sí lo he tenido como muy presente incluso sin formalizar, pero que la formalización no sea la sepultura de lo que hemos podido medianamente mantener con una circulación de la palabra y con una circulación del entusiasmo por trabajar, que creo que está en crisis y de alguna manera, por ejemplo, lo que acaba de decir Daniela, que ella es muy probable que se vaya, pues empieza a explicar también ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con que uno no está muy claramente en un sitio, sino está proyectando irse a otro. Pues, es normal que haya esas dificultades, pero esta reunión yo creo que es muy propicia para hablar también de eso. Si bien es cierto, la programamos como para hablar de los estatutos, pero también es más bien muy propicia para hablar de qué nos pasa, ¿no? Si vamos a seguir, si no vamos a seguir, todos estos planes que tenemos a la voz de tenemos que formalizarnos, habría que hacer esto en la formalización, cada uno que se sienta en libertad de decir, perdón, pero es que yo pienso otra cosa, ¿no? Y con eso más o menos vamos sabiendo, en qué estamos, ¿no? Como colectivo. Sí, y tal vez como retomar esa, sí, como esa inquietud, como que lo mantendría a uno como en el grupo, ¿no? Como que lo mantiene a uno acá, por ejemplo, que nos mantiene aquí hablando hasta las 8 miércoles, o sea, que nos ha mantenido hablando los sábados temprano. Todos esos asuntos son cosas como que obedecen a una respuesta y una elaboración personal, pero que justamente están puestas en, ahí sí, bueno, a tomar esta palabra de la asociación de AIDA, pero que han sido parte de la apuesta aquí de nosotros, ¿sí? O sea, como a qué le hemos apostado. Y es como, sí, como esa conexión entre lo que uno mismo ha elaborado que funciona para tener algo con más personas, ¿no? Eso es tal vez como lo relevante y ser como bastante franco con eso, por ejemplo, en los asuntos de limitaciones de tiempo es que es bastante problemático, ¿no? Sobre todo para quienes trabajan y estudian. ¿No? Hay cosas que justamente dejan ver más clara y sobre la mesa el asunto de pagar el precio por algo, ¿no? Es como si no está como en esa disposición, más que todo eso. Bueno, y otra cosa que se me escapaba era justamente esto que decías ahí de cómo la formalización eventualmente pueda ser como la lápida del suplemento, pero justamente está también del otro lado, pues que, o sea, justamente queda como en nuestras manos que la cosa arranque, ¿no? Entonces, sí, también eso, como que dejarlo ahí. Bueno, yo voy a responder, o bueno, creo que es una pregunta.
sobre la disposición de continuar, pues por mi parte sí, de continuar y de hacerme presente, pues no solamente con mi presencia, sino con mis palabras. Entonces, pues es algo que en lo que sí tengo como esa disposición de hacerlo. Entonces, por mi parte sí, sí deseo continuar y pues con lo que eso implica, que pues ahora me implica, para mí el reto personal es de poder em, expresarme más, sea bien o mal, pero sí poder expresarme y no solo hacer pues el acto de presencia. Tienes el micrófono apagado, Mateo. Sí. Ahora, que yo creo que sí que conviene que cada quien como que se tome un tiempito para leer, o sea, tomar contacto con lo que tú nos enviaste Ida, y con lo que la información que está ahí en la página, porque yo creo que eso como que uno lo va poniendo en situación realmente, ¿no? Para dimensionar qué implica un proceso organizativo, qué responsabilidades entraña. Que a mí me parece que en todo caso son bastantes, porque, porque hay que rendir cuentas, ¿no? O sea, en el momento que uno se inscribe un nombre en una institución pública como la Cámara de Comercio, a partir de ese momento ya tiene que, no sé, es como decía, como decía Andrea, es como cuando uno saca el RUT, o sea, ya es como uno tiene que pagar impuestos, uno tiene que rendir cuentas por lo que hace, ¿no? Y eso, pues bueno, implica un tiempo, implica todo eso. Eso, pues sí. Y creo que el reto es ver cómo quienes no estamos allá presentes, bueno, Lady, pues la verdad que trabaja un montón sobre la distancia, pero implicará organizarnos para que las personas que están allá en Colombia no recaiga sobre ellas más carga por el hecho de estar allá, que creo que es como lo que el riesgo. Y bueno, como pensar un poquito desde lo personal, pues a uno qué le gustaría, ¿no? Con ese proceso, qué le gustaría que ocurra con ese trabajo colectivo, o sea, como que hacia afuera, digamos, de suplemento, como enlazarnos con otros procesos, qué procesos serían, y cómo eso se puede dar a uno estando allí, ¿no? O mismo acá, no sé, como también, o sea, ayer me escribieron unas personas que vinieron de Colombia que trabajan allá en derechos humanos, yo mañana las voy a ver, pero a veces pienso que, bueno, a veces como tender esos puentes con otros ámbitos, con gente que está haciendo cosas que de pronto a veces el saber del psicoanálisis puede enlazarse con otros procesos, pues son cosas que una formalización también las posibilita, ¿no? Pero bueno, por ahora como que yo también necesitaría un tiempo para adentrarme en toda la información de Cámara de Comercio y como ponerme más en situación y medir mis fuerzas para ver con qué cosas hay que comprometerse y que efectivamente pues puedo asumir. Para, pues bueno, para tomarse las cosas con la seriedad que amerita, porque pues ya inscribir esto, el suplemento en la Cámara de Comercio es eso, ¿no?
y también es como, bueno, como crecer, como cumplir la mayoría de edad y tener un documento, una cédula, y sería un poco eso también, ¿no? Entonces, pues asumir esa responsabilidad de ser adulto, de que un proceso organizativo crezca, se convierta en adulto, pues bueno, es algo que implica el trabajo de todos. Pero pues A ver, también creo que es necesario, porque si no, o si no, yo ¿cuándo? quisiera a partir de tu intervención hacer de aguafiestas, por lo menos de lo que yo sé del psicoanálisis. eh, no sé cómo se habla allá en Argentina, pero el psicoanálisis es un rendir cuentas. Siempre, digamos que yo creo que incluso la formalización nos haría un servicio para que justamente en esta crisis es muy interesante que hayamos propuesto que sería muy bueno formalizar. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora muchos decimos, sí, sí estoy, tengo muchas ganas de estar, pero a veces no estoy. Y justamente el asunto es cómo rendir cuentas con, sin formalización. Psicoanálisis lo invita a uno a rendir cuentas. De hecho, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí, el ejercicio, y creo que todo el mundo ha participado muy bien, es decirse un poco, ¿no? Pues porque rendir cuentas es darse un lugar, es reconocerse y decir sus cosas frente a otros, pues es un ejercicio que hemos venido haciendo. Entonces, de alguna forma, yo creo que es más como este prejuicio que hay colectivo aquí de que la formalización, porque la formalización sí es un llamado a la ley del padre, claro, a meterse uno en el asunto de el gran otro y yo soy parte de ese gran otro de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Entonces, de alguna manera, todo el tiempo estamos eludiendo la formalización, porque la formalización, fíjense que es como que me doy un nombre, pero y el apellido, ¿no? Y el apellido viene el padre. Y el registro del niño viene del padre también. El padre es el que reconoce al niño. Entonces, de alguna forma estamos en un proceso, yo creo que no es muy lejano de lo que hemos venido leyendo en este año sobre el complejo de Edipo, en donde estamos ahí frente a nuestras reservas, ¿no? Y nuestras hostilidades en ciertos vínculos que justamente ya no son solamente sí, me gustas, que eso es como del lado materno, ¿no? Sí, nos amamos tanto, que tenemos un vínculo, pero los vínculos con el padre no son de nos amamos tanto, es justamente venga, reconozca a este niño y póngale un número en la identificación. Entonces esto es de otro orden. Por eso yo decía, comparaba el asunto, yo me ponía un poco antes de lo que tú dices, Matilde, no creo que estemos para ser adultos, creo que el niño no ha nacido, suplemento no ha nacido. No ha nacido realmente, es un punto, un referente para nosotros, y es interesante porque le damos cierta importancia, pero es como cuando uno tiene un niño y uno no lo ha registrado. El niño no existe para el Estado. No existe y por lo tanto no tiene reconocimiento civil. Y tiene que atenerse a las cosas que ustedes mismos han dicho. Ay, es que nos toca hacer la página de Facebook en una vinculado a una persona. Claro, es que ese es el problema. Ahí no hay ningún misterio. Estamos justamente en el asunto de darle, no por azar se llama personería jurídica. Es decir, reconocer que hay un ente, una entidad aparte, ¿no? Entonces nosotros podemos tener cierto apego,
con esa actividad que nosotros hacemos y le podemos dar cierto valor y cierto tono afectivo incluso. Pero como decíamos varios hace un rato, esto es un paso y un paso importante, ¿no? Tener una vida civil es un paso importante. No es cualquier cosa. Y esto tiene consecuencias para todos. No solamente las consecuencias de decir, ay, esto es un compromiso. No es cualquier compromiso siendo un compromiso de una asociación alérgica, es un compromiso con el deseo propio. ¿Nos atrevemos a darle nombre a ese deseo propio o no? ¿No? ¿Nos atrevemos a darle nombre a eso que de alguna manera se supone que cada uno de nosotros participa en un colectivo o no? Ahí hay una lógica simbólica pues muy grande, ¿no? Entonces nos podemos decir todo lo que queramos de sí, que es mayor compromiso. No, es el compromiso de existir. Ni más ni menos, ¿no? Todo el mundo, yo lo sé porque en la universidad lo que más dicen los muchachos y los profesores también, no, el reconocimiento es que eso, no es que se llama así reconocer a un niño, llevarlo a la notaría y decir, ese es mi hijo, póngale de alguna manera un nombre y un número, ¿no? Es el ciudadano nuevo que hay. Y a veces eso cuesta mucho, ¿no? Aquí hay tal cual vez, la gente incluso puede tener niños y no registrarlos nunca, pero tal cual vez se encuentra uno madres sangrando por lograr que le haya un reconocimiento para su hijo, ¿no? Pues porque eso implica entrar al colectivo de los seres humanos. Entonces, digamos que podemos postergarlo. Yo también insisto en que no hay ninguna premura. El asunto se debe hacer siempre a conciencia, ¿cierto? Sin premura. Y tenemos que prepararnos. Pero también insisto en que ese es un paso que no es cualquiera y que valdría la pena incluso que estudiáramos más la cosa desde el punto de vista del psicoanálisis mismo. No solamente con decir tengo terror de adquirir compromisos como el RUT o los impuestos, eso se paga, eso se paga, ¿no? El problema es que aquí en Colombia la gente no recuerda, hay algunos que sí, yo me acuerdo de algunos pacientes que lo han dicho en análisis. Lo que no se paga con dinero, se paga en dolor. ¿No? El psicoanálisis ayuda a aprender a pagar. Porque todos tenemos que pagar por existir. Todos tenemos, si queremos tener una participación en el mundo, nuestra parte es como el parte de tránsito, es un pedazo que tenemos que pagar. Uh-huh. Sí, o sea, entre otras cosas, es claro digamos que la conversación que está planteada, sí, está puesta sobre la mesa como una intención clara para el suplemento, pues, digamos, deja de forma más explícita cuál sería como una de las grandes tareas digamos, que tiene cada uno, digamos, con su asunto, ya otras tareas y otros compromisos de orden de estar informado y tomar una decisión justamente sabiendo de qué es lo que se está hablando, ¿no? Entonces sí, siento que, o sea, que esta conversación a propósito de los estatutos del suplemento, pues nos ha llevado a eso, ¿no? A pensar un poco, sí, cuál es el costo que hemos de pagar cada uno como por estar acá.
sí, como a qué estamos dispuestos, lo que decía ahorita, como qué tan, qué es lo que nos sostiene acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo, cada uno esté pensando en estas cosas? Es decir, eso tal vez creo que lo hablábamos mucho cuando leíamos incluso al mismo Lacan, que por su complejidad y la manera en la que están escritos los textos, pues justamente había que pues pagar el precio de estar un montón de tiempo, esforzarse mucho para llegar a comprender algo de lo que estaba allí. Es justamente eso, como si algo ha sido como constante en el suplemento, ha sido esa, es la necesidad de pagar un precio por algo, ¿no? O sea, es como que uno no está ahí de gratis, es como el asunto. Sí, no sé si dejábamos hasta allí porque para irlo pensando y descansando también. Sí, ¿por qué no dejamos algunas preguntas o alguna cosa como para poder dar pasos en alguna dirección? ¿No? No sé, se me ocurre también que podría haber otra forma de organizarlo, no sé, ¿no? Otra cosa, además, si efectivamente tenemos una crisis y de pronto Daniela se va o qué sé yo, al final uno puede quedar como un cartel, también hemos hecho esto alguna vez, lo hicimos, ¿no? Y de alguna manera el cartel también se defiende y es otra lógica y hace otras cosas. Daniela quería decir algo. No, pues quería como plantear algunas preguntas. Y pues yo creo que son como muy en relación a eso del deseo, digamos, pero ya viéndolo desde ese lado de lo que implica todo lo que hemos hablado. Y es como, bueno, hasta ahora, que también Juan Camilo lo mencionaba ahora, pues que nos ha mantenido, que nos mantiene estar acá, que nos mantiene reunirnos, es un deseo de qué, ¿cierto? Pero ya también que sostendría un deseo, digamos, de llegar a formalizar el asunto, de poder estar así comprometidos, porque de pronto ahora sí, o sea, de pronto buscar responder eso ahora puede ser como muy precipitado, ¿no? Yo creo que eso requiere como de un tiempo preguntarse, cuestionarse si ese mismo deseo va a sostener realmente ese compromiso que hay que tener, ¿sí? Y bueno, pues sí, la verdad es que es como, yo siento como ahora incertidumbre por los aspectos también como a nivel personal, entonces, no sé, es como que cada uno también como desde su lugar, desde sus proyectos, las cosas en las que se encuentra ahora, también se pueda cuestionar, ¿no? Y en qué cosas va a estar realmente implicado, porque hay cosas en nuestra vida en las que como que queremos estar totalmente implicados y estamos ahí, y hay otras en las que de pronto uno dice, no, pues estoy ahí, pero a la vez no se está totalmente, ¿sí? Entonces yo creo que es como que a nivel personal nos preguntemos eso.
A ver, yo quisiera hacer una pregunta muy contundente y simple. Vamos a hacer encuentro, ¿qué fecha? Ya hay personas que me han preguntado en qué fecha es el encuentro. Pongamos una fecha. Además, porque digamos que esto de la formalización nos ha empezado a movilizar frente a los cuestionamientos que cada uno tiene que tener. Pero la crisis sigue siendo porque independientemente, por ejemplo, no nos formalizamos, no. Pero, por ejemplo, la lógica de un cartel exige que todo el mundo lea y produzca, escriba. Entonces, de alguna manera, como que no sé en qué sentido queremos de alguna forma tomar, abrazar algún compromiso. Yo creo que ya pasó el momento de decir que estamos contentos de estar encontrándonos en suplemento. Ya es cosa muy dicha y muy superada. Tenemos que pasar a otra cosa, porque si no esto se va a repetir ad infinitum, ¿no? Entonces creo que es el momento de decir qué compromiso vamos a asumir. No tenemos que formalizarnos ahora, creo que eso nos hace reflexionar, pero por ejemplo hay algunas cosas que tenemos pendientes. Y este año ha sido muy difícil que las cosas pendientes circulen realmente. Entonces, yo quisiera preguntar eso muy claramente. ¿Vamos a hacer un encuentro? ¿Qué fecha? Sí, a mí me parece bien importante este llamado que haces, Aida, porque, por ejemplo, este asunto de la formalización puede ser más bien un distractor, ¿sí? Que hace que se nos olviden otras cosas que en efecto tenemos pendientes, ¿sí? Como el encuentro que digamos ya se ha hablado, pero no se ha concretado nada, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, no, vamos a empezar ya a leer el libro, ¿no? El otro sábado, se supone. Y digamos, creo que algo que ha quedado en el aire también y pendiente es el argumento que tú escribiste. Llegó al correo, pero bueno, no sé si todos lo han leído y tampoco lo hemos discutido, ¿sí? Entonces, estaría bueno también darnos esa tarea, ¿sí? Por ejemplo, en el argumento tú ponías una fecha tentativa que era agosto 12, si no estoy mal. Cuando yo lo leí, la verdad me dije como, "Uf, tan lejos", pero ahora lo veo muy cerca. Ahora lo veo que es ya, ¿sí? O sea, ya se acabó mayo, agosto 12 serían 4 meses. Pero también de pronto nos sirva meternos un poco en cintura, sí, ponernos como la cosa para ver si nos ponemos a trabajar, no, no sé si de pronto funcione bajo esa lógica, pero lo que digo, al principio pensaba que agosto era como muy lejos, pero yo creo que estaríamos con el tiempo justo, si fuera, creo que agosto 2 es el segundo sábado, yo le apostaría más bien por el tercer sábado de agosto en caso de que lo vayamos a hacer como para darnos un poquito más de tiempo. No sé también qué piensen los demás. Yo incluso agregaría algo que he pensado, pero ahora lo voy a decir, porque en general a mí no me gusta hablar por hablar, sino a mí me gusta hablar las cosas que yo creo que voy a realizar. Y yo ya hablé y distribuí ese libro dentro de la universidad. Y ya dije que va a haber un encuentro. Si ustedes no quieren hacer ese encuentro, yo lo hago en la universidad. Y es una propuesta que lanzo de una vez porque efectivamente pensaba hacer el encuentro presencial en la universidad. Yo ya he hecho actividades de ese tipo. Así es de que ustedes no sé si se acuerdan cuando lancé la perversión ordinaria, hice una actividad y lo hice yo misma. Entonces, de alguna manera, quiero decirles que yo también estoy viendo la crisis fuerte y que nos damos contentillo y pañitos de agua tibia, pero quiero que haya una decisión. A mí, digamos, sí, se siente cerca la fecha que habíamos dado, que era el 12. Sin embargo, al ritmo que podemos darle y vayamos imprimiéndole a la lectura del libro, siento que
que alcanzamos. Y yo creo que si no alcanzamos el 12 estaría el 19. O sea, y justamente, y bueno, yo tomo lo que acabas de decir ahí de pronto por otro lado, y quién quita que se pueda hacer también el escenario para conversar, ¿no? Efectivamente, yo había pensado que se puede hacer un encuentro presencial, ya tanta virtualidad, no más, sino pedirle, por ejemplo, o le pido a la universidad o lo que sea que me presten un salón, lo programo desde ahora y que de alguna forma podamos hacer ese encuentro allá. Pero la fecha me parece bien, 19, o sea, 12 o 19, yo apostaría al 12, porque, bueno, veo que nos puede rendir con la lectura, Mm. ¿sí? Pero bueno, eso también estará en el camino a ver cómo llegamos allá, porque justamente Ahora, habrá que ver. si lo hacemos con suplemento, a mí me gustaría más y de una vez se los digo porque sería bueno como ver qué podemos hacer, si podemos tener un escenario distinto a la universidad. Yo pensé, si lo hago yo sola, lo hago en la universidad porque de dónde me voy a levantar el espacio para todos estos chicos y todo esto, ¿no? Pero eventualmente si estamos varios, pues podríamos mirar entre todos a ver qué otro escenario podemos conseguir, que no sea la universidad, porque yo detesto que el psicoanálisis en la universidad, como decía Freud, eso no va, ¿no? Para hacer algo que sea de orientación analítica hay que sacarlo de la universidad. Entonces, por lo menos para agosto, ahí quedamos que con esas fechas como tentativas el 12 y si acaso el 19, ¿verdad? Bueno, esa es una conclusión de hoy. Entonces, ¿y qué dicen todos los demás? ¿Hacemos encuentro o no? Sí, de acuerdo. Y yo estaría de acuerdo que fuera presencial. Sí, yo también estoy de acuerdo y me pensé adicionar un poquito de presión, pues no sé si vaya al caso, pero de pronto también ponernos una fecha de entregar algún tipo de elaboración con respecto al tema. Pues no sé qué fecha, pero si no sé, a más tardar este sábado, pues ponernos un poquito más el ajuste y decir para de tal fecha a tal fecha poder entregar sí, hacer una elaboración y pues poder compartirla entre nosotros para ver si se puede también expresar el día del encuentro. Eso. Sí, yo creo que esa fecha incluso puede ser el 1 de junio, el último, julio, perdón, estoy divagando, julio, que es un sábado, y podemos conversar, porque es que entre otras cosas siento que el encuentro pues, va a tener es la naturaleza es de escuchar cosas, o sea, no tanto de compartir las elaboraciones que hemos hecho, como en ese sentido, sino de poder conversar sobre los problemas que va situando el libro, justamente, ¿no? Como que son problemas que a todos tocan, que justamente por esta mirada sociológica, pues uno dice, bueno, no es solo el psicoanálisis el que está pensándose en estos problemas, sino que hay distintas orillas como para abordarlo. Entonces es eso, siento que esa es como más la naturaleza del encuentro y que nos puede también ayudar mucho a la hora de esto que dice Karen, de hacer nuestras elaboraciones y tener alguna propuesta para, para el conversatorio, ¿sí? Entonces podría ser esa una fecha y como la intención de esas elaboraciones. Sí, de pronto quizás como también darnos
digamos, antes de eso, como compartir un poco ideas acerca de por dónde podría, o cada quien, por lo menos intentaría como escribir, o sea, como dentro del gran tema que es el que nos convoca ahora y que seguramente, bueno, también habría que ajustar el argumento porque me parece que el anterior estaba más relacionado a los vínculos, ¿no? Como más, como un tema más amplio. Ver dentro de ese gran tema como cada quien como su tema o cómo articular el tema de la autoridad con algo que sea de interés para cada quien en función de lo que está trabajando, de lo que lo está convocando o interpelando en su trabajo, lo que fuera, ¿no? Y por ahí empezar por dedicarle algún tiempo, ya sea el encuentro el sábado, el otro sábado, para, para socializar algo de eso que cada quien piense en el transcurso, no sé, por ahí de una o 2 semanas. La otra cosa, Juan Camilo, si puedes hacernos el favor, porque yo abrí Stremio y efectivamente habla de buscar los aditamentos estos que tiene y no sé cuáles son, porque instala algunos, pero parece que toca tener otro aditamento para poder ver la película. Sí, sí, justamente les había escrito al grupo, como ya tengo los tutoriales, y de pronto para no llenar allí la conversación de todos, y dependiendo de qué necesidad tengan, porque bueno, había hecho uno para descargar, había otro para instalar estos programitas dentro de la plataforma, entonces yo voy recibiendo igual los mensajes, por eso ya lo envío para que lo tengas a la mano. Y recordarles que sí, que eso también está, esa propuesta se las había hecho. Otra cosa que estaba en deuda era enviarles el programa de María Jimena, que puede también como dar otra entrada a la conversación. O sea, hay como unos elementos que, bueno, nos van a servir, pero sí, están ahí como para que me digan quienes vayan a buscar la película, pues ahí está la manera de acceder a ella, que sí están en extremio las películas que hasta ahora aparecen en la lectura, entonces sí, ya en un momento entonces hago ese envío. Listo, gracias, sí, señor. Bueno, les acabé de enviar como al grupo la cuenta de Facebook, pero pues como yo soy la encargada de comunicaciones, por lo menos de Facebook, pues les quería preguntar como qué tipo de contenido pues vamos a compartir ahí. Habíamos hablado que de pronto podíamos hacer algunas transmisiones. Pienso yo que de pronto cuando nos organicemos específicamente para eso, yo también, pues yo sigo como algunas páginas como de psicoanálisis y hay unas que me parecen interesantes que les voy a compartir, unas por ejemplo de Instagram, donde por ejemplo suben como una frase o algo así y se hace como un escrito alrededor de eso, digamos, alrededor de los temas que hablamos, que de pronto esas pequeñas producciones que hagamos, y la idea es que las hagamos, podamos como irlas subiendo ahí o algo así. Entonces no sé en cuanto al contenido, pues qué piensan que podemos como vincular ahí. Bueno, yo personalmente creo que el contenido de la página se irá viendo, ¿no? O sea, sí, evidentemente es algo que tenemos que hablar, pero no creo que sea como la prioridad número uno ahora. Creo que más bien, pues bueno, sí está el asunto del encuentro, que bueno, por ejemplo, la página de Facebook puede ayudarnos si decimos hacer transmisión en vivo o algo así para que quede ahí. Pero, o sea, la página, lo importante yo creo es que la página ya está.
y ahora debemos es como respondernos otras preguntas que son como más densas, más pesadas y, y ya después de que esas preguntas estén resueltas, más bien ahí sí, pues vamos a estas otras preguntas que son como más de, no sé, como de otra índole. Sí, yo lo decía también porque, digamos, si estamos pensando en hacer un encuentro presencial, pues la idea también es como de pronto ir como, no sé, dando a conocer el encuentro, por así decirlo, desde Facebook, digamos, ¿no? Y que de pronto las personas que asistan no sean solamente personas de la universidad, que por lo general yo he visto que los encuentros han sido más que todo con personas de la universidad principalmente como por los vínculos de Aida en la universidad y por lo que ella ha logrado ahí, pero no sé, de pronto eso nos permite como ampliar un poquito también a otras personas. Claro, además que justamente por los vínculos que ha tenido ahí en la universidad, ahorita como está en otra carrera, justamente eso genera otra, como una apertura a esas eh, conversaciones, y como desde otros lugares, no solo desde un asunto como muy desde la preocupación por la educación, sí, es como a lo que me refiero. Sí, o sea, hay como unas posibilidades, habría que ver también en la medida en que vayamos como concretando estos esfuerzos, como cuál podría ser el escenario pues propicio para conversar de esas cosas, ¿no? Ahí te vemos que no te escuchamos, ahí, ya que estás como triplicada aquí. Ay, qué pena, pero me sacó un Meet de improviso y no sé qué pasó, me tocó volver otra vez. En fin, ya me destripliqué, ya estoy sola. Mm, no, pero ya, ahí ya te escuchamos. Bueno, bueno, y entonces, ¿en qué quedamos finalmente? ¿Qué más tenemos que decidir ahora? No creo que más, o sea, yo creo que tenemos claro que hay que revisar la reglamentación de cómo funcionan las asociaciones, las fundaciones, todo lo relativo a la Cámara de Comercio, digamos que es como una de las cosas que queda allí para trabajar. Eh, sí, pues reiterar como la pregunta personal por qué es lo que nos vendría a sostener o qué lo sostiene como para seguir reuniéndonos, trabajando acá todos juntos, ¿no? Como seguir con eso. Y finalmente, pues bueno, los otros compromisos que Daniela por allí destacaba, lo de la página, ¿no? O sea, como estos compromisos que hemos ido adquiriendo, pues seguir como viendo cómo se pueden seguir alimentando, ¿sí? Cómo cada cual puede ir aportando también en la medida en que lo vea necesaria. Y eso, digamos que ha sido como en síntesis lo que hemos visto acá en este encuentro, ¿no? Listo. Bueno, pues entonces empezamos con reinventar la autoridad del sábado. ¿Sí? Sí, en el café que nos Boca Dulce se llama, boca dulce. Listo. a las 10 de la mañana. Y seguimos Listo. pensando todas estas cosas. Bueno, Bueno,
¿Vas a ir, Andrea? Bueno, entonces allá nos vemos todos. Y ese día trabajamos los primeros acápites del libro, ¿cierto? Sí, Así es. Bueno, y entonces estamos conectados también con Lady y con Matilde ese día, ¿no? Ok, tal cual. Sí. Listo. muy bien. Bueno, que Bueno, descansen. hasta luego. Que pasen Bueno, buena adiós. noche. Ahí ya les envié lo que les tenía en falta. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Listo. a todos. Que Hasta luego. descansen. Adiós. Que descansen.